Hola a todos, con muchísima alegría de corazón y agradecimiento a Dios, hoy les doy la bienvenida a este espacio de intercambio y conversación IFMA LATAM Sync, que no solo tiene hoy en su primera edición un host espectacular e invitados muy especiales que prometen sincronizarnos a todos en esta visión de manera muy amena, sino que significa una nueva era para nosotros, donde el propósito de crear una comunidad que nos acerque como personas de habla hispana, además de profesionales alrededor del entorno construido desde Latinoamérica, ya cuenta con una plataforma de atractivas oportunidades en relación a formación, tendencias, redes de contacto, desde donde queremos generar conversación, pero además identidad. Identidad de una comunidad dinámica. Y me tomo unos segundos para definir por qué es una comunidad y no un IFMA chapter, porque compartimos vínculos de intereses comunes que van más allá de nuestros servicios profesionales en un solo espacio o en un solo país. Compartimos idioma, compartimos muchos rasgos culturales y sobre todo un interés apasionado y voluntario que nos identifica en una amplia región de 21 países a un son latino, desde donde podemos encontrar también una riqueza impresionante de experiencia cuya muestra nos acompaña hoy acá con profesionales desde México, desde Brasil, desde Caribe, Trinidad, Tobago y Panamá, con un único objetivo todos hoy: participar para que sigamos creciendo juntos. Imposible no reconocer que hemos contado en la región con el apoyo de grandes líderes globales que nos han marcado la pauta de la profesionalización en el FM. Y hoy agradecidos queremos compartir y seguir fomentando espacios de intercambios valiosos y sincronizados con ellos para toda Latinoamérica. El respaldo de IFMA, con más de 100,000 miembros a nivel global, nos está permitiendo no solo una mayor visibilidad con más canales y puentes que nos unen, sino también con más recursos accesibles incluso a estudios recientes y más expertos. Pero si además les interesa ser miembros activos IFMA, como nuestros acompañantes del día de hoy y expositores, nos han otorgado una nueva membresía a una tarifa tropicalizada cuya información les compartiremos según su preferencia. Esta membresía se llama IFMA Discovery. Entonces estamos muy orgullosos de cómo ya los frutos de un trabajo en equipo comprometido los estamos empezando a compartir y ellos se merecen hoy también el LATAM Global Board mi reconocimiento público. Sin más, y para generar conversación, que es para lo que estamos aquí, y poder tocar, aunque sea ligeramente, a pesar del tiempo limitado, algunos temas de tendencia, les presento a Jorge Borges, nuestro moderador. Jorge Borges es el Regional AD de CBRE que lidera el contrato de IBM y Kyndryl de Real Estate con servicios de Facility Management, Project Management, de Space Planning y otros para 10 países, cuya operación incluye a más de 250 personas en el contrato global. Jorge es MBA y miembro de nuestro board en IFMA Global LATAM. Es un apasionado del public speaking y también del impacto de la estrategia de responsabilidad empresarial en las organizaciones. Jorge, qué privilegio. Te cedo la palabra y nuevamente gracias. Muchísimas gracias, Rebeca. Para mí es un placer y un orgullo estar acá con todos ustedes. Realmente mi percepción es que estamos generando un espacio de crecimiento y networking profesional muy valioso para nuestra industria. Quiero darte las gracias particularmente a ti por todo tu liderazgo en estas iniciativas que realmente nos están impulsando. Cuando nosotros hablamos de esa diversidad a la que estabas haciendo referencia en tu discurso, nosotros nos encontramos en Latinoamérica que tenemos múltiples culturas, costumbres, más de 20 países, como mencionaste, son países donde se hablan 3 idiomas, inglés, español, portugués y muchísimos más, pero digamos, esos son los 3 idiomas principales. Sin embargo, antes de esta sesión, nosotros comenzamos a conversar en relación a cuáles eran nuestros retos, qué nos une en relación a la industria de Facility Management, y realmente tenemos muchos retos en común. Por lo tanto, el objetivo de esta pequeña conversación que vamos a sostener el día de hoy es que comencemos a crear las bases para sincronizar esa visión. Tenemos panelistas de lujo que tengo el placer
acá que me acompañen en esta sesión. Quiero comenzar por Ana Machado, que nos acompaña desde Brasil, para, bueno, Ana, si te puedes presentar un poco acá con todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Jorge. Yo me llamo Ana Machado, soy ingeniera civil. Tengo máster y doctorado en ingeniería industrial y MBA en administración de empresas. Yo lidero la operación de facilities para Shell Brasil Petróleo y soy el focal point para la operación en 6 países en Latinoamérica. Además de la operación de las oficinas, yo estoy encargada también de la parte de Space Planning, gerenciamiento de proyectos, gerenciamiento de contratos para FM, sostenibilidad y también la parte de diversidad, equidad e inclusión. Antes de Shell, yo fui gerente de FM para Jones Lang LaSalle y coordinadora de Real Estate para el banco HSBC. Es un placer quedarme aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Ana. Y ahora quiero introducir a mi compañero panelista José Díaz, que nos acompaña desde México. José. Gracias, Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Díaz, yo soy de México. De profesión soy ingeniero electromecánico, soy Facility Manager certificado por IFMA. Tengo una acreditación también en calidad interior del aire por la Sociedad de Protección al Ambiente de Estados Unidos, perito eléctrico acreditado. Soy miembro y fundador miembro y parte del equipo de fundadores de IFMA México Chapter, y soy el Hub Leader de México de Workplace Evolutionaries. Actualmente me desempeño como director de operaciones, senior consultant de la compañía PWT, y asistimos a en pequeñas, medianas o grandes empresas en planes de desarrollo, operaciones, mantenimiento, facility management, y todo lo relacionado con actividades de soporte y planificación estratégica para el logro de sus metas. Gracias, Jorge. Perfecto. Muchas gracias, José. Y ahora quiero introducir a Bon Holiday. Bon Holiday nos acompaña desde Trinidad y Tobago. Bon es de habla inglesa, sin embargo, vamos a estar traduciendo a Bon durante su presentación. Como saben, en el Caribe, que es lo que está representando en este momento Bon, tenemos personas de habla hispana, tenemos personas que hablan inglés también como Bon, así que es muy importante la participación de Bon para que nos dé todo ese contexto. So, Bon, can you introduce yourself to all? Gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí en este distinguido y innovado foro. Muchas gracias, Bon. Solo para hablar un poco de la experiencia de Bon, Bon es el presidente de IFMA Trinidad y Tobago, tiene múltiples certificaciones, es instructor cualificado de IFMA y realmente nos va a aportar acá una perspectiva bien interesante. Así que bueno, quiero arrancar esta conversación hablando un poco del contexto en el cual nos encontramos. Realmente la pandemia pareciera que fue hace mucho tiempo, pero fue hace apenas 2 años. Y muchas personas hablan que la pandemia llegó para transformar a la industria de real estate, de bienes raíces, donde nosotros estamos. Pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas, realmente lo que hizo la pandemia fue acelerar todos esos cambios que ya se venían produciendo. Esos cambios tienen que ver con la digitalización. Nos toma la pandemia, estamos obligados ahora sí a trabajar de casa y nos empezamos a dar cuenta que trabajando de casa también podemos ser productivos. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos como IFMA que tratar de anticiparnos a estos cambios que están sucediendo, que más que una transformación, es una aceleración de cambios y tenemos que buscar facilitar y fomentar estas discusiones para ayudar a establecer un nuevo rumbo en la industria. Así que vamos a apalancarnos en esa historia de innovación y multidisciplinariedad que nosotros tenemos. Luego, al comprender las necesidades actuales y emergentes de los usuarios finales y los requisitos sociales,
nosotros como profesionales de FM podemos identificar nuevas oportunidades de desarrollo. Pero antes de arrancar hablando de las oportunidades de desarrollo, quiero comenzar desde el principio. Y ese principio es que hablemos de las definiciones. Entonces acá, hablando un poco de esa base conceptual, quería dar el paso a José Díaz para que nos cuentes un poco desde tu punto de vista cuál es el concepto de Facility Management en la región, cómo es percibido y qué integra. Si nos puedes comentar un poco, José, desde tu punto de vista. Gracias, Jorge. Bueno, quisiera comenzar precisamente con la definición de IFMA de Facility Management, que es donde nació todo. Obviamente esa definición, o la definición que pone IFMA, es que el Facility Management es una disciplina que agrupa múltiples disciplinas a su vez para integrar en armonía espacios, personas, tecnología y procesos. Entonces, dando paso ahora sí a esa definición en nuestra región, a su vez, Jorge, me gustaría decir que mi opinión va a ser integrada y complementada con varios especialistas de FM de aquí de México, de la región. De hecho, me gustaría nombrarlos porque platiqué con ellos la semana pasada, que fue Luis Viña, Omar Huerta y Raúl Garcés, ambos también miembros y fundadores de México Chapter. Entonces, ¿qué pasa en esta parte, Jorge? Bueno, México es un país muy grande, donde en extensión territorial, donde a promedio tenemos, creo que 2.300 municipalidades, de ellos son 10 grandes ciudades, ciudades secundarias. Entonces, el Facility Management se vive de manera diferente en cada una de las regiones. Platicando con estos especialistas, y te digo nuevamente, agregando mi opinión, coincidimos en que en las grandes ciudades es consciente tanto las grandes empresas como el mercado local de que hay necesidades que pueden cubrir los grandes integradores. A su vez, también hay oportunidades para empresas especializadas que no son grandes integradores y empresas normales. Esto no es lo mismo en las otras regiones, en las regiones secundarias o ciudades secundarias. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, cada empresa que a lo mejor no tiene el mismo concepto asociado a la definición del FM de IFMA, pues vive su propia filosofía de Facility Management. Y aquí me gustaría hacer una pregunta muy interesante. O sea, ¿cuál es la definición que tienen esos profesionales del Facility Management en esa región? ¿Cómo acerca eso a su departamento, a su área, a las metas de su empresa en función del Facility Management? ¿Y cómo se distancia o se acerca todo eso a la definición de IFMA? Entonces, para dar un poquito paso a esto, me gustaría compartirles las opiniones en las que coincidimos estos especialistas de México. Es primero que el FM debe de ser parte de la función de la mesa de toma de decisiones de una empresa, porque a final de cuentas está desarrollando una función estratégica. El FM, aparte, está atendiendo edificios y personas. Eso es lo que lo hace bonito e interesante. Finalmente, el FM tiene una responsabilidad, porque gracias a ellos y el estado de los inmuebles es un factor de altísima retención en los espacios de trabajo y en las empresas. Entonces, nada más definiendo aquí ya esta parte, Jorge, me gustaría poner sobre la mesa que el FM tiene el poder de facilitar las actividades de las personas de las demás áreas, no solo de su departamento, puede ayudar a que las personas se sientan confortables en un espacio de trabajo. Es un agente de cambio en la transformación de la cultura, la filosofía y la organización de las empresas. Y finalmente, realmente el FM aporta para mejorar la calidad de vida de las personas dentro de una empresa y de esa empresa hacia la comunidad. Eso es lo que me gustaría mencionar hasta aquí. Gracias, José. Y entendiendo entonces la relevancia que tiene FEM, que debe formar parte de la mesa de toma de decisiones donde están los ejecutivos, y entendiendo que es una función crítica que fomenta el engagement, fomenta la productividad. ¿Cómo podemos nosotros potenciar ese entendimiento conceptual, tanto a nivel interno, digamos, los que conformamos la industria, que
Lo que es curioso es que inclusive a nivel interno a veces hay desconocimientos de lo que realmente nosotros hacemos, pero también a nivel externo para que las otras personas también conozcan un poco lo que nosotros hacemos y la relevancia que tiene la función. ¿Cuál es tu punto de vista de cómo podemos potenciar ese entendimiento conceptual? Gracias, Jorge, con gusto. Mira, coincidimos en algo en que, al menos, bueno, aquí en México, en las regiones, no es muy conocido la especialización del Facility Management, aunque algunas personas obviamente desarrollan actividades que son clave o medulares o están relacionadas con el Facility Management, por ejemplo, un gerente de proyectos de construcción, de mantenimiento, de operaciones, pero no desarrollan esas actividades bajo la estructura de un Facility Manager, recordando lo que vimos hace ratito de la definición. Entonces, ¿cómo podemos potenciar esto? Bueno, yo creo que el primer paso es acercar a estos profesionales a que eleven su profesión, a que se conviertan en un FM, ya sea porque quieren profesionalizarse como tal, porque quieren realizar las prácticas dentro de su empresa bajo una estructura de Facility Manager, o simplemente porque quieren tener el conocimiento para aplicarlo. La mejor manera yo creo que de hacer esto es precisamente acercándose a IFMA, acercándose a los especialistas de IFMA y formando parte del gremio, de los programas de estudio, de los equipos de trabajo. Porque esto va a cambiar un poquito o nos va a ayudar, porque yo creo que todos en algún momento estuvimos en esta etapa, nos va a ayudar a cambiar la percepción que tenemos de nuestras funciones ahora sí que en referencia a la empresa y a las demás áreas. ¿Por qué? Porque los espacios de trabajo, a final de cuentas, tienen un impacto en las personas. Entonces, esos espacios de trabajo están controlados por obviamente diversos departamentos, y uno de esos departamentos clave pues es el Facility Manager. ¿Qué pasa entonces? Las personas, al estar en un espacio de trabajo y vivir dentro de una filosofía y una cultura de una organización, tienen a su vez una respuesta hacia las empresas. Esa respuesta es a lo que vamos a denominar engagement, que es lo que bien mencionaste, Jorge. Entonces, el engagement realmente es un compromiso personal que tienen las personas hacia las metas de las organizaciones por convicción propia. Nada más como un dato rápido ya para cerrar. En México y Latinoamérica el índice de engagement es muy bajo, 30-40%, y el índice de estrés es altísimo, 60%, según un estudio que hizo Gallup en 2021. Entonces me gustaría cerrar hasta aquí mi participación en este punto. Claro, José, y lo interesante del estudio que mencionas es que muchas veces entendemos la función de recursos humanos como una parte aislada, ¿no? Pero nos damos cuenta cómo todo lo que tiene que ver con los bienes raíces que nosotros tenemos forma parte de esa estrategia que realmente ayuda e impulsa el desempeño y la productividad de las personas. Creo que también, con base en lo que mencionas, que es importante elevar ese conocimiento de la profesión, y para ello estamos creando estos espacios para difundir información. Pero ahora volviendo un poco al tema de esa transformación que inicia siendo referencia que estamos experimentando, o más bien hablando de esa aceleración de cambios que vino producto de la digitalización y después la pandemia, hay un paper de IFMA que quiero hacer referencia el mes de agosto 2022 denominado Navigating the Industry Transformation, es decir, navegando la transformación de la industria. Y habla de circunstancias que nos han afectado precisamente la industria. Y estos son 4 temas principales. Uno tiene que ver con la reducción de la huella ecológica. Son evidentes los cambios que nosotros tenemos por el cambio climático, y la industria de bienes raíces ha sido una de las que tradicionalmente ha impactado más en el tema del cambio climático. Entonces, esa es una de las tendencias principales, ¿no? La huella ecológica. La segunda tiene que ver con lo que ya hablamos, el impacto de la digitalización sobre las operaciones de la empresa. El tercero tiene que ver con toda esta movida de wellness que estamos experimentando como factor esencial en la oficina. Es más común hablar ahora de temas de salud mental y la importancia que tiene eso para mantener nuestros niveles de productividad, para reducir los niveles de estrés, etcétera, ¿no? Y por último, habla el estudio del tema de la productividad
la productividad es posible en la oficina o en la casa. Antes había ese precepto que cuando se hablaba de trabajo, se pensaba en el lugar, pero realmente el trabajo no es el lugar, es la actividad. Esa actividad puede ser realizada en cualquier parte, donde seamos más productivos, en la oficina o en nuestras casas. Pero realmente va a ser, ya hemos visto, una combinación de ambas cosas. Va a ser la combinación de trabajar en casa, pero también en la oficina, porque trabajar en la oficina tiene sus beneficios también. Entonces, introduciendo este tema sobre la productividad, trabajar en la casa o trabajar en la oficina, y aprovechando tu experiencia, Ana, en Latinoamérica, quisiera que me cuentes un poco para qué o por qué es relevante regresar a la oficina desde tu punto de vista. Gracias, Jorge. Yo creo que volver a la oficina es muy importante por algunas razones, empezando por las cuestiones de colaboración e integración. Nos quedamos mucho tiempo solo manteniendo contacto virtual y aunque hemos visto que funciona, no trae la sensación de plenitud. Es como si faltara una parte, ¿comprende? La sinergia entre los grupos y el sentido de pertenencia a ellos no son completos. Un otro punto es que muchas personas han cambiado de trabajo en los últimos años, durante y después de la pandemia, si podemos decir que la pandemia ha terminado. Entonces, ¿cómo se ve la cuestión de la cultura organizacional? ¿Cómo es posible, por ejemplo, entender la organización para la que estamos trabajando si no tenemos la experiencia de trabajar en el día a día para la empresa, afrontando los retos que se presentan, tratando cara a cara con las personas que nos rodean, afrontando dificultades y descubriendo cuál es el apoyo real que cada empresa da a su empleado, porque una cosa es hablar, otra cosa es hacer. Y sin embargo, con respecto a su pregunta, tenemos que recordar la cuestión de las generaciones. Es la primera vez en la historia que hemos tenido 5 generaciones trabajando juntas, desde los baby boomers hasta los millennials. Y la pregunta que yo hago es cómo integrar a estas personas, cómo permitir que haya un intercambio de aprendizaje, un intercambio eficiente de información. El medio virtual permite que ese proceso ocurra ampliamente. ¿No sería mejor si esta integración ocurriera en persona, por ejemplo? Yo no tengo las respuestas y creo que vamos a descubrir a lo largo de este viaje, pero para mí todas las respuestas provienen de estos puntos. Claro, y de ahí viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo mantenemos niveles de productividad altos en las empresas, considerando que tenemos diferentes generaciones, como bien menciona? También inclusive ahora hay estudios que hablan de la diferencia entre las personas introvertidas y extrovertidas, que también están interactuando en el mismo ambiente, ¿no? Pero resaltando la importancia, como bien mencionas, que tiene el volver a la oficina desde el punto de vista de generación de cultura, de interacción, Sí. de identidad. Y teniendo claro ese objetivo, ¿por qué crees que es tan complicado en este momento para las empresas definir una política de regresar a la oficina? ¿Cuáles retos enfrenta la empresa para definir esa política? Yo creo que la definición de las políticas de retorno al trabajo depende en gran medida de la etapa de madurez, si la palabra es esta en español, de cada organización y su implicación con sus empleados. Del mismo modo, también depende de los objetivos, metas y visión de futuro de la organización. Sin olvidar también que dependiendo de la actividad final de la organización, la presencia de empleados en la empresa puede ser más o menos necesaria. Una industria, por ejemplo, ¿cómo produce sin que sus empleados estén en la empresa? Puede ser el caso de una empresa y no el caso de otra. Tenemos que mirar caso a caso. Pero yo creo que es importante hablar de este punto porque para muchas empresas trabajar desde casa siempre ha sido posible, pero nunca ha sido una opción dada al empleado.
con la pandemia, esta experiencia terminó siendo vivida por muchas personas y de una manera forzada y muy rápida. A muchas personas les gustó. Y aunque dijeron que trabajaban más duro que cuando estaban en la oficina, encontraron un cierto equilibrio entre la vida personal y profesional. ¿Te imaginas ahora a estas mismas personas obligadas a regresar a un trabajo completamente dentro de la empresa? ¿Tú crees que esto va a funcionar? Yo en particular creo que no. Y del mismo modo que hay personas que a ellas les gustaron, hay personas que odiaban este modo de trabajo virtual y desde la pandemia han querido volver a la oficina. Así que conciliar todo esto lo más posible, respetar las leyes laborales de cada lugar, los sindicatos, los intereses de la propia empresa y la visión de futuro me parecen grandes desafíos. No olvidemos también que la experiencia de la pandemia nos ha traído la posibilidad de trabajo híbrido con reducción de espacios alquilados, reducción de consumibles, reducción de servicios prestados, aspectos que llevan a la reducción de costes de mantenimiento y operación en las instalaciones. Y para muchas empresas, la reducción de costes es una prioridad. De ahí la dificultad de crear políticas de trabajo que puedan conciliar mejor todos estos aspectos. Y lo interesante es que como bien mencionas, cada empresa tiene su particularidad, ¿no? O sea, cada empresa debe evaluar a detalle cuáles son sus condiciones, qué tipo de empleados tienen o cómo puede lograr que ellos sean productivos. Pero también menciona, y nos pasa en todas las empresas, que a veces es difícil ponerse de acuerdo. Ahora, volviendo al tema de uno de los retos que experimentamos ahorita con la huella que tenemos de cambio climático que nos está afectando, al momento de definir políticas, durante décadas nos ha costado, ¿sí?, en general, alinear las acciones para enfrentar ese cambio climático. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como sector de bienes raíces para mitigar esos efectos del cambio climático? Sabemos que los sectores de la construcción y la edificación son responsables del 33% del consumo mundial de recursos y del 40% de los residuos mundiales. Las operaciones también son un desafío importante, ya que las operaciones de construcción representan entre 80 y 85% del uso total de energía de los bienes raíces. Entonces, nuevamente, estas informaciones se encuentran en ese estudio de IFMA, que es el último paper que hacía referencia, ¿no? Pero quiero dar el paso, aprovechando y hablando de este tema de sustentabilidad, a Bon, que tiene mucha experiencia e inclusive también certificaciones en el área. ¿Qué pueden hacer los EFEM para disminuir los impactos de los gases de efecto invernadero en los edificios? What can facility managers do to decrease building greenhouse gas impacts? Can you tell us, please? Gracias, Jorge. When you consider the statistics that you would have just quoted, and you can see how tremendous an impact the built environment has on greenhouse gas emissions. So as facility managers, the persons charged with managing the built environment, there is a lot within our control that we can do to decrease greenhouse gas emissions. Ahí mencionaste que hay mucho que nosotros podemos hacer para reducir el impacto de los gases de efecto invernadero, ¿no? We can start by reducing the amount of energy our facilities consume. So perhaps conducting an energy audit on our facility, which will let us know where to focus our efforts. We can ensure that our building equipment is properly maintained. The better maintained, the more efficient and effectively it functions, and the less energy it uses. We can adjust the set points on our building assets. So for example, our HVAC systems, so that they're using less energy. And we can seek to use more energy efficient models and new technology when replacing aged assets. But one of the most important things that we can also do is to educate our building occupants. So something as simple as idle electronics, computers, peripherals, educating them about unplugging power cords and turning off equipment and lights, etc., and the impact that it has on the organization and its energy usage. Bueno, ahí mencionas como parte de esas iniciativas, ¿no?, que podemos hacer para reducir esos efectos de gas invernadero, es reducir la cantidad de energía que se consume en los edificios,
ajustar los set point de equipos como los aires acondicionados, asegurarnos que estos equipos son mantenidos correctamente y sobre todo educar a los usuarios en relación al tema, en relación al consumo eléctrico. We can also reduce greenhouse gases for more business-related transport. So sourcing materials and products from closer to our organizations in scheduling deliveries outside of peak hours, so they're using less energy, less fuel during traffic. Ensure that our stock management is efficient. So purchasing items in larger quantities. We can also encourage more responsible vehicle use by providing preferential parking for green vehicles or carpooling as well. Correcto, como procurar materiales y productos en lugares más cercanos. O sea, cuando hacemos nuestra gestión de compra, tratar de ubicar cuáles son esos proveedores cercanos a nuestra localidad para que evitemos esos traslados significativos, agendar entregas fuera de las horas pico y evitar el uso consciente de autos. We can also seek to utilize green power wherever is possible. So we may not all have the option of obtaining our electricity utility supply from green sources, but we can perhaps implement it on a smaller scale within our facilities. So for example, the use of solar lighting in car parks or solar water heaters. Sí, ahí, por ejemplo, el tema de la utilización de fuentes verdes o limpias, ¿no? Y en algunos casos puede ser un poco complejo, pero evaluar las alternativas que puedan estar posibles, energía solar o de cualquier otra fuente considerada verde o limpia. And we should all be looking at effective waste management and procurement. So procuring only energy efficient rated equipment and appliances. So perhaps items that are Energy Star rated, procuring supplies with a high recycled content or the ability to be recycled after use, doing our best to ensure that we reuse and repurpose items instead of just simply disposing them and sending them to the landfill, examining our office management policies, so things like double-sided printed, going paperless, reusing reusable printed cartridges, and segregating waste for recycling and disposal purposes. And of course, again, educating our building occupants and the impact that they would have in their daily practices and the impact it's going to have on the organization. Y hace referencia a los procesos, diseñar procesos efectivos de gerenciamiento de residuos, comprar solo equipos altamente eficientes en consumo eléctrico, reutilizar, examinar nuestras políticas, incentivar mayores niveles de targets de reciclaje, etc. Entonces, continuando la conversación, Bon, ¿cómo podemos nosotros contribuir, adicional al tema energético que hiciste referencia, al tema de gerenciamiento de residuos, cómo podemos contribuir en nuestras instalaciones o edificios a restaurar el medio ambiente y la biodiversidad? How can the built environment and surrounding areas restore local biodiversity? If you have an existing facility and are seeking to restore biodiversity, one of the first things that you should look at is examining your landscaping. Using natural landscaping, the plant species are native to the environment. They're more resilient, they require less watering. You're able to reduce the use of fertilizers, you're able to reduce the use of pesticides and weedicides as well. Y un poco lo que ya había mencionado en relación a este tema de examinar nuestras políticas de jardinería, minimizar esos usos de elementos que puedan resultar tóxicos para el ambiente. We should seek to provide habitat opportunities for pollinators such as butterflies, etc., birds and other species, especially ones which may be threatened in that environment. Sí, dar oportunidades de hábitat para los polinizadores, aves y otras especies. Este es un tema que se está incentivando mucho en las corporaciones. We should also try to minimize light pollution, which affects the environment and the animals within it. So we should use lights with a low bug rating. This stands for, the B stands for backlight, uplight, and glare. So backlight is the light behind the fixture, uplight is any light directed upwards from the horizontal plane of the fixture, and glare is the amount of light emitted from the light fixture at high angles. So by reducing this amount of unwanted light and making sure that it's focused
by having light fixtures with low bug rating, we're able to minimize the amount of light pollution that we're producing from our facilities. Ahí mencionabas de la importancia de prestar atención al tipo de artículos eléctricos que compremos para minimizar la contaminación de luz y el impacto que pueda producir eso sobre los insectos. We should also seek to reduce the heat island effect, minimizing surfaces that absorb and radiate heat, such as concrete. So, for example, instead of using concrete around our buildings, we can use grass pavers and driveways and parking lots, which will reduce the amount of heat reflected from our facilities. Sí, ahí tiene que ver con el efecto que se produce en las instalaciones cuando utilizas materiales de construcción que incrementan el calor ya existente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar otros tipos de materiales que disminuyan de cierta medida o no incrementen esa exposición de efecto invernadero? We should also provide safe interaction points between humans, the occupants in the building, and nature. So this allows them to enjoy the nature without disturbing them and encourage the wildlife as well. Proveer puntos de interacción entre humanos y naturaleza. And finally, educate our building occupants. The more they know and understand about how the environment affects the natural biodiversity and what they can do differently to increase it, the better off we would be moving forward, and the more we'll be able to encourage that diversity. Gracias, Bon, thank you. Y realmente con lo que mencionas volvemos al mismo punto, ¿no? Nos encontramos en la era de la información y la mejor forma, lo mejor que podemos hacer para invertir nuestro tiempo es en nosotros mismos como profesionales para mantenernos al día. Hablamos de las herramientas disponibles para aprender hoy en la profesión y partiendo de la base de buscar profesionalizar el servicio. Me gustaría saber tu opinión, José, que conseguiste el año pasado, tengo entendido, acreditarte como Certified Facility Manager. ¿Nos puedes contar tu experiencia? Claro que sí, Jorge, con todo gusto. Previo a contarla muy rápido, si te fijas, estamos platicando precisamente de cambios de transformación. Creo que un punto clave que me gustaría colocar ahorita es que estamos viviendo en un mundo que ahorita los especialistas precisamente de análisis de condiciones de mercado, no financieras, de condiciones de mercado, llaman un mundo VUCA, que es volátil, incierto, ambiguo y cambiante. Entonces, como vimos durante todo este trayecto de este webinar, estamos hablando de muchas situaciones que van cambiando por factores internos, factores externos dentro de la misma organización. ¿A qué punto voy? Precisamente como Facility Managers, obviamente vamos a estar en esa parte, yo creo que medular de esos procesos de transformación y a la par también nosotros tenemos que evolucionar. Entonces mi experiencia fue precisamente esa, primero elevar la profesión hasta llegar a la profesionalización y la certificación, que a mí me llevó a un proceso interno de transformación, pues yo quiero decir total en muchos aspectos de mi vida. Fue una meta personal, fue un proceso de transformación profesional muy interesante. Como FM te puedo compartir que previo a hace años, antes de practicar como FM, pues tenían una conceptualización técnica de las cosas por ser pues un ingeniero, ¿no? Estar en la parte técnica de la resolución de problemas. Al elevar la profesión y empezar ese camino de transformación, obviamente un FM empieza a conceptualizar todo en lo que IFMA le llama de big picture, el panorama completo. Entonces empezamos a agremiar, obviamente a visualizar todo desde muchas métricas y análisis para construir escenarios que nos lleven a la mejor toma de decisiones. Y todo eso es lo que va a aportar de manera clave a las empresas en sus procesos, ya sea de mejora continua, de estandarización o de cambio radical por esos factores externos o internos. Lo más valioso para mí, obviamente, aparte de obtener la certificación, la credencial, es precisamente esa interacción con este gremio, esta familia de IFMA en sus diversas comunidades, concilios, entre los que obviamente quiero mencionar a IFMA México Chapter, a IFMA Global Latam
y especialmente en una rama especializada, lo que es la parte de Workplace Evolutionaries. En la parte de los concilios y de IFMA, obviamente hay muchísimas comunidades, muchísimos gremios, donde a lo mejor por el rol que está cubriendo cada profesional se puede identificar en cierto concilio, en cierta comunidad. Por ejemplo, hay concilios de aeropuertos, de tecnologías de información, de museos, etc. Entonces, bueno, esto lo comento como un poco más de información, precisamente viendo la riqueza que hay aquí dentro de IFMA, y como estamos aquí pues, especialistas de varias partes del mundo, del continente, pues muchos formamos parte de esos gremios, de esas comunidades, y pues todo eso es parte del proceso de transformación. No hay como escuchar también la opinión y la experiencia de un colega, porque realmente nos va a ayudar a nutrir nuestro criterio y también podemos aportar mucho. Esa sería mi experiencia, Jorge. Gracias, José. Y muy interesante ese camino que tomaste, ¿no? Que te hizo redescubrir cosas que anteriormente no tenías en cuenta cuando pensabas en la profesión de Facility Management. Y en este momento que nos estamos acercando un poco al final de la sesión, quiero también darle el paso a Bon para que nos hable un poco. Él cuenta con múltiples certificaciones y tiene mucho conocimiento de las herramientas que están disponibles en IFMA. Le voy a pedir I'm going to ask you, Bon, what are the other tools that are available in IFMA and in the industry in general to form professionals? I think we are getting to the close of the session, so can you please share that in a summary, please? Thank you. Sure. So there are many, many tools and options available in IFMA. So there are many options for training, regardless of whatever levels the person is at, from introductory courses such as the Essentials of Facility Management Workshop to certifications and credentials such as what Jose would have achieved with the CFM. And this information is constantly being updated and currently being translated into Spanish as well. We have several resources, an extensive knowledge library, benchmarking, case studies, industry surveys, etc., and publications. And there are several events such as conferences, webinars, event boards, and several opportunities for networking, multiple virtual forums, chapters, councils, communities, and job forums that would allow persons the opportunity to advance in their career. Thank you, Bon. Ahí nos menciona todas las herramientas que están disponibles en IFMA, sin importar en el momento de la carrera que nos encontremos. Hay certificaciones, credenciales, cursos, muchos de ellos que se están traduciendo al español, bibliotecas virtuales de conocimiento, estudios de benchmarking, encuestas. Hay eventos también que se planifican, conferencias, webinars, nominaciones, múltiples foros, networking, en fin, hay mucha oportunidad, especialmente de hacer comunidad. Y en este esfuerzo que estamos teniendo acá de crear comunidad y con base en este primer evento que estamos teniendo de sincronización, que va a ser cada 2 meses que vamos a tener esta charla, estamos enfocados en acercar a los hispanohablantes y a los profesionales alrededor del entorno construido en la TAM a todas las atractivas oportunidades de IFMA en relación a la formación, tendencias, redes de contacto, proveedores, eventos. Pero aquí tenemos un reto bien importante. ¿Cómo manejamos estas diferencias de idiomas y culturales? ¿Qué piensas que pudiéramos hacer en IFMA, Ana, para mejorar en este sentido y acercarnos como una región? Esta es una excelente pregunta, Jorge. Gracias por hacerla. Y yo hablo que es una excelente pregunta porque hay muchas diferencias culturales, pero los problemas políticos, sociales, económicos y los problemas que normalmente enfrentamos en nuestras organizaciones en Brasil, en México, en Costa Rica, son muy similares. La experiencia que aporto de gestionar instalaciones en varios países latinoamericanos muestra que el conocimiento solo se difunde cuando proponemos foros para discutir los temas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Se trata de definir temas centrales y abordar estos temas con las personas más variadas. Pueden ser compañeros de trabajo, compañeros que trabajan en otras empresas, pero en la misma industria, colegas que realizan actividades similares a las nuestras, pero en empresas de otros segmentos,
uno cualquiera, es haciendo las preguntas más diversas, como por ejemplo, ¿alguna vez has tenido este problema? ¿Cómo lidaste con él? ¿Cuáles fueron los desafíos que aparecieron? ¿Cómo resolviste estos problemas? Y escuchando atentamente las respuestas que hemos descubierto caminos que pueden ser factibles para nosotros. Un punto importante es recordar que todo lo que escuchamos y aprendemos sirve como un faro en el camino que podemos seguir. Es necesario que hagamos todos los ajustes necesarios a nuestras realidades, pero es un buen punto de partida y a veces era la pieza que faltaba en el rompecabezas, si nosotros podemos decir esto. Así que no hay intercambio sin conversación, sin compartir. No hay avance posible en nuestras profesiones, por lo menos bajo la mía visión, no avance posible en nuestras profesiones si no buscamos lo nuevo en el mercado, si no buscamos inspiración en las demás personas, si no trabajamos nuestro proceso de comunicación para que sea lo más objetivo, directo y eficiente posible, si no aprovechamos las oportunidades de aprendizaje que nos dan nuestras propias organizaciones o las oportunidades que buscamos para nosotros mismos, como por ejemplo, aceptar esta invitación de convocatoria con IFMA. Entonces, desde mi punto de vista, son estas cosas que nosotros podemos hacer y que responden por las diferencias. Perfecto, Ana. Bueno, hablando un poco de ese tema de la comunidad, tenemos más de 60 personas conectadas acá escuchándonos. Y nos llega una pregunta en relación a ver, espérense, aquí tengo una que se me había movido, sí. Menciona en relación a cuál es el estudio y si se puede compartir. El nombre del estudio lo tenemos por acá. Se llama Navigating the Industry Transformation, ¿ok? Navegando la transformación de la industria. Es un estudio de IFMA del mes de agosto. Sí tiene datos bien interesantes en relación a las circunstancias que han afectado a la industria, que ahí mencionamos 4. Vamos a revisar con Rebeca después si podemos compartir. Me parece que es un estudio publicado por IFMA. En caso de poder compartirlo, sin duda vamos a difundirlo. ¿Okay? Y también tenemos otra pregunta en relación a la definición. Ahí indica que aquí en Brasil hay un cierto entendimiento de que FM se divide en 2 especializaciones, hard y soft service, porque yo pienso que hay detalles técnicos que pueden requerir expertices, como se ve en otras regiones. Ok, entonces ahí lo que menciona es precisamente que la conceptualización todavía, de acuerdo a lo que nos indica esta persona, que hay, se conceptualiza como la parte de hard y soft service. Pero creo que FM es mucho más que hard y soft service. No sé si te gustaría, Ana o José, cualquiera de ustedes tomar esta pregunta de cuál es su perspectiva. Yo puedo empezar. Sí. Yo creo que en el pasado FM podría ser visto como soft and hard services, pero hoy día tenemos muchas cosas como toda la parte de gerenciamiento de personas que está con nosotros también, porque tenemos equipos que son equipos de la propia empresa, equipos de proveedores, entonces tenemos todo este gerenciamiento de personas. Tenemos la parte, como yo dije, de sostenibilidad, que nosotros tenemos que hoy día tomar decisiones y estas decisiones tienen que ver con precio, con calidad y también con todas las cuestiones de sostenibilidad, porque las empresas han firmado acuerdos de sostenibilidad y ellos y todas ellas miran a nosotros y pregúntanos qué ustedes tienen de hecho, cuáles son los resultados que ustedes aportan para la empresa. Entonces también manejamos la parte de sostenibilidad. ¿Cómo manejamos con la parte de personas? No solo en términos de entrenamiento, en términos de calificación, también manejamos con la parte de diversidad, equidad e inclusión. Tenemos que revisar este punto, tenemos que tener en cuenta que la diversidad es muy importante porque esto trae para nosotros también productividad
Y además de esto es la característica humana que hay por debajo de todas estas cuestiones. Entonces, si en el pasado nosotros teníamos soft and hard services, hoy día tenemos soft and hard services más todas estas cosas y todas las que vienen. También workplace, toda la parte de conforto en las instalaciones, toda la parte de preparo de los espacios en las instalaciones que tienen que ver con las generaciones, con la salud mental, que tiene que ver con todo este aporte, con todas las novedades que vimos en el mercado. Entonces, ha cambiado mucho, en mi opinión. Claro, y de lo que mencionas queda bastante claro que lo esencial, es decir, tradicionalmente lo que siempre hemos venido hablando, soft y hard service se va a mantener, pero tenemos que seguir sumando nosotros, cuando hablamos de nuestra profesión, todas esas cosas adicionales, rentabilidad, cómo mejoramos el engagement, cómo creamos espacios atractivos que incrementen la productividad, cómo mejoramos la salud mental de nuestros empleados, etcétera, etcétera. José, ¿tienes algún punto para contestar la pregunta? Sí, me gustaría agregar también un poquito, coincido totalmente con Ana. También me gustaría que tú, Jorge y Ivonne agreguen a esta respuesta, porque creo que lo definieron muy fácil ustedes. O sea, hard y soft services obviamente los seguimos teniendo. Yo creo que es la parte, la mejor visible de las rutinas o actividades diarias de mantenimiento, pero vamos a salirnos precisamente de ese espectro. Entonces, como bien lo mencionó Ana, o sea, hay mucho más allá donde vamos a necesitar la ayuda de hard y de soft services, pero vamos pensando precisamente en sustentabilidad, en metas estratégicas, en metas organizacionales, en por qué se necesita ciertos soft services o cierto equipo, etc. Entonces, nada más para adentrarnos en un punto muy pequeño de sustentabilidad que involucra, por ejemplo, un hard-on services. Por ejemplo, cuando se va a hacer alguna, vamos a decir, afectación o alteración en un inmueble, que vamos a afectar cierta zona donde hay a lo mejor un poco de jardín, en IFMA denominan algo que se llama el biomimicry, que es precisamente tratar de copiar esa parte que vamos a afectar para reponerla. O sea, no se trata de crecer en metros cuadrados por operación, sino cómo balancear todo en un estado perfecto que funcione para la comunidad, para la empresa, que sea económico, que sea atractivo para las personas. Y ahí empezamos con un círculo, vamos a llamarle virtuoso, de que todas esas actividades deben de estar bien pensadas y planeadas por un FM, porque va a traer beneficios y va a traer cambios y a su vez mejora. Entonces, me gustaría que también tú aportaras, Jorge, que también vos nos comentaras para sumar a esta respuesta, ¿no? Sí, claro que sí, creo que lo hemos cubierto. Me parece que la profesión es un poco más de soft y hard service, tiene definitivamente muchísimo más. Y también hacían una pregunta en el chat donde nos consultaban qué nos une, ¿no? Como región, a pesar de la diversidad. Y creo que nos unen los retos, nos unen las dificultades y nos une la necesidad de estar más alineados, más conectados y más entrenados para seguir profesionalizándonos. Pero también teníamos muchas otras preguntas en el chat, José, pero yo quisiera dejar la parte del Q&A. Nosotros nos vamos a tomar el tiempo de revisar el resto de las preguntas que recibimos en el chat y de contactar a los usuarios que nos las hicieron y aprovechar para darle el pase acá a Rebeca, porque es una información importante para decir. Adelante, Rebeca. Hola otra vez, impresionante que el tiempo se fue rapidísimo. Yo fui la principal espectadora de los insights tan valiosos de estos expertos. Gracias nuevamente, Jorge, por haber liderado este primer evento que nos dejó con ganas definitivamente de más. Gracias, Bon, José Díaz, Ana Machado y a todo el team que ha estado detrás de este proyecto. Las gracias totales definitivamente y un comentario final en relación a nuestros próximos eventos. Tenemos prontamente un evento aquí en Costa Rica, el Tenant Week. No sé si los chicos detrás de cámaras me pueden pasar la información para compartir, que yo no la estoy viendo.
Ok, este evento lo vamos a realizar cada 2 meses y esperamos que el próximo IFMA Latam Sync tenga miembros de Perú, de Colombia, también participando con temas ya más específicos. Este era un evento introductorio, entonces para que estén conectados con nosotros y vean la próxima fecha. Pero del que les estaba hablando, el Tenant Week va a ser un evento presencial en Costa Rica, donde IFMA va a tener presencia con algunos otros exponentes, pero con una keynote speaker muy potente que es Lynn Baez, que además es una IFMA Fellow, así que estamos como súper orgullosos de la participación de ella. Y el siguiente evento presencial donde IFMA Global Latam va a tener participación en Latinoamérica será en Medellín a final de noviembre. Como ya el tiempo está a 2 minutos, entonces en el último slide, Alex, porfa, tenemos información relevante sobre esta membresía que les contaba, que está mucho más accesible a Latinoamérica. Y dice $49 al año, pero bien me decía Jorge esta mañana que son menos de $4 al mes. Entonces realmente es una inversión interesante si quieren ser miembros activados de IFMA y tener acceso a estas investigaciones relevantes y a estos papers muy recientes que nos ayudan a tomar decisiones. Muchas gracias nuevamente a todos.